Vale, buenas tardes a todos. Como os comenté en clase, voy a hacer ahora el vídeo en el que voy a explicar cómo se calcula un reactivo limitante y un reactivo en exceso, ¿vale? Y no lo voy a hacer de cualquier manera, sino voy a hacerlo aplicado a uno de los problemas del boletín, ¿vale? Este ejercicio recuerdo que es muy importante pensar lo siguiente: si dedica una única actividad a que ustedes trabajéis de manera exhaustiva los conceptos reactivo limitante, pureza y rendimiento, porque son muy importantes. Entonces, de la misma manera, esos conceptos también hay que saber trasladarlos a los problemas, es decir, necesitáis saber calcular cuál es el reactivo limitante, ¿vale? Y los moles del otro reactivo en exceso que no reaccionan, ¿vale? Es muy importante. Esto cae en el examen, ¿vale? Cae en el examen, pero no por nada, sino porque tú en una reacción química muchas veces te dan cierta cantidad de dos reactivos y tú a partir de ahí tienes que saber qué reactivo utilizas para realizar los cálculos estequiométricos. Es decir, si te dan tantos moles de cloruro de sodio y tantos moles de nitrato de plata y te piden como incógnita calcular la masa de cloruro de plata, tienes que decir, vale, ¿de qué reactivo parto? ¿De este o de este? ¿Vale? Y esto se calcula siempre de la siguiente manera, ¿vale? Este vídeo es muy importante. Es muy importante. Es muy importante que lo entendáis, que veáis el vídeo, que reflexionéis y que sepáis aplicarlo en los problemas, ¿vale? Venga, continuamos. En este caso me dan esta reacción, cloro de plata con nitrato de plata para formar cloro de plata y nitrato de sodio, ¿vale? Entonces, en este caso el apartado A lo voy a hacer rapidito, ¿vale? Me dan que tenemos una determinada cantidad de dos reactivos, ¿vale? Bueno, como siempre, lo primero es escribir la reacción química y ajustarla. Ya está escrita y ajustada, ¿vale? Ahora, lo siguiente que es apuntar los datos que nos dan. Ya cada uno que lo haga como quiera. Yo lo voy a hacer rapidito, pero bueno, aquí podéis hacerlo de esta forma, poniendo la estequiometría de la reacción. Lo de un mol de cloruro de sodio reacciona con un mol de nitrato de plata para formar un mol de cloruro de plata y un mol de nitrato de sodio, ¿vale? Luego iría la masa molar, ¿vale? Luego irían los moles, luego los gramos y luego, si es necesario, volumen, ¿vale? Esto lo estoy haciendo así rápido y en guarro porque tampoco me interesa ahora trabajarlo, ¿vale? Sino trabajar mejor los conceptos de reactivo limitante y demás, ¿vale? Vamos a apuntar, yo lo voy a hacer como yo lo hago, ¿vale? Vamos a apuntar los datos que nos dan. Nos dice que tenemos 100 mililitros de una disolución de nitrato de plata. 100 mililitros, 0,5 molar. Y luego de la otra disolución me dice que tenemos 100 mililitros, 0,4 molar. Entonces, si tenemos molaridad y volumen de disolución, recordad que esto es el volumen de la disolución, no de cloruro de sodio, sino de la disolución entera, y la disolución entera siempre está formada por agua y por el soluto que sea. En este caso es cloruro de sodio, ¿no? Y aquí pasa lo mismo con el nitrato de plata. Esto, repasito de disoluciones. Esto es agua y esto es nitrato de plata, ¿vale? Y la molaridad al final a lo que hace referencia es a que 0,4 son, voy a ponerlo en otro color, aquí lo que te dice es que 0,4 es el cociente entre los moles de cloruro de sodio que hay en la disolución, en todo este conjunto, ¿vale? Es decir, aquí, ¿vale? Moles de cloruro de sodio que hay en 0,1 litros de disolución, siempre el volumen en litros. Esto habría que pasarlo a litros, ¿vale? Entonces de aquí sacan los moles de cloruro de sodio, que en este caso son moles de NaCl 0,04, ¿vale? Hacemos lo mismo con el nitrato de plata, tendríamos que 0,5 son los moles de nitrato de plata entre 0,1 litro. Y de aquí sacamos que los moles de nitrato de plata son 0,05, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto lo he hecho rapidito porque ya deberíais saberlo de disoluciones y es muy fácil. ¿Qué tenemos? Tenemos una determinada cantidad de dos reactivos diferentes, ¿vale?
Voy a borrar esto. Bueno. Entonces, los datos estos habría que apuntarlos aquí arriba. Aquí arriba los datos del problema, porque en el fondo, aunque hayamos hecho un cálculo tonto, son datos del problema, ¿vale? Tenemos por una parte, como acabamos de calcular, tenemos que aquí hay 0, voy a ponerlo también en azul, ya casi estamos poniendo los datos. Tenemos aquí, madre que me parió, tenemos 0,05 moles de nitrato de plata, como acabamos de calcular, y aquí 0,04 moles de cloruro de sodio, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos reactivos. El reactivo limitante, como hice hincapié cuando expliqué, digamos, o sea, cuando hicimos la actividad, hice varias puntualizaciones y aquí lo expliqué, ¿vale? El reactivo limitante no es aquel que se encuentra en menor cantidad, sino en menor proporción, ¿vale? Es decir, porque tengas 0,04 moles de cloruro de sodio, eso no significa que sea el reactivo limitante. El reactivo limitante, esto si queréis apuntarlo, aunque yo creo que en mis apuntes lo di, el reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción. Es decir, es aquel que determina la cantidad máxima de producto que se puede formar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcularía cuál es el reactivo limitante? Bueno, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginaros que estáis en una discoteca. Y en la discoteca hay una mujer, una chica y 4 chicos, ¿vale? Entonces, si tenemos... vamos a ponerlo negrito. Si tenemos una chica y 4 chicos, ¿qué es lo que ocurre? Una chica solo podrá reaccionar con un chico, ¿no? En condiciones normales. Una chica con un chico. Entonces habrá 3 chicos en exceso, ¿no? Porque no tienen con qué reaccionar, no tienen con quién interaccionar, porque si esta chica se va con este chico ya no está disponible, ¿vale? Es decir, tenemos 3 chicos en exceso, ¿vale? Entonces el reactivo limitante es la chica y el reactivo en exceso son 3 chicos, ¿vale? Entonces, como veis, se puede calcular el reactivo limitante y la cantidad de reactivo que tenemos en exceso, ¿vale? Esto es un ejemplo muy tonto, porque con las reacciones químicas en el fondo pasa lo mismo. Es decir, tendrás ciertos moles de uno de los reactivos que se te consuman por completo, que desaparezcan por completo, para formar el producto que sea. Y luego, en el otro reactivo, habrá ciertos moles, una determinada cantidad de moles en exceso, ¿vale? Lo voy a poner con un dibujito, si queréis. Es decir, si tenemos uno de los reactivos, este reactivo A se consume por completo, asumiendo que el reactivo A es el reactivo limitante, y luego vamos a tener en el reactivo B que esta cantidad se consumirá por completo y esto quedará sin reaccionar. Este es el reactivo B, como os he dicho. Esto está en exceso, esta cantidad, ¿vale? Y se puede calcular, ¿vale? Importante. Al final veis que el concepto con el ejemplo que os he puesto antes es el mismo, ¿no? Vale. Voy a ir borrando esto. Y ahora os voy a explicar el procedimiento que hay que hacer siempre para calcular cuál es el reactivo limitante. Porque como os he dicho, el reactivo limitante no es aquel que está en menor cantidad, sino en menor proporción. Muy importante, ¿vale? Muy importante. Entonces, siempre el procedimiento, una vez calculáis los moles que hay de cada reactivo, que lo hemos calculado aquí antes, os acordáis, ¿no? Una vez que calculáis esto, ahora tenéis que hacer lo siguiente, ¿vale? Tenéis que poner el primer reactivo aquí
y el segundo reactivo aquí, ¿vale? Y tenéis que decir, vale, ¿de qué cantidad parto de cada uno? 0,04 moles, ¿no? De cloruro de sodio. Y en el otro caso, 0,5 moles de nitrato de plata, ¿vale? Y ahora, ¿qué cantidad máxima de producto se me puede formar a partir de estos reactivos? Pues la estequiometría de la reacción, es decir, los coeficientes que hay aquí, nos dicen que por cada mol de cloruro de sodio, en un mol de cloruro de sodio, se me formará un mol de cloruro de plata, ¿vale? Esto lo estoy haciendo con el cloruro de plata porque se me olvidó apuntarlo antes. Al final, nuestra incógnita es la masa de cloruro de plata. Entonces lo vamos a calcular sobre este, pero también se podría hacer sobre el otro producto, ¿vale? Da igual. Vale. Continuamos. Entonces, esto te da que a partir de 0,04 moles de cloruro de sodio se te pueden formar como máximo, si el rendimiento de la reacción es del 100%, que en este caso no nos dice nada de rendimiento, entonces asumimos que la reacción se da por completo. Entonces en este caso tenemos que se te forma 0,04 moles de cloruro de plata. Hacemos lo mismo con el hidrato de plata. ¿Ves que aquí se me van moles con moles y te queda en moles de cloruro de plata? ¿Lo veis? Entonces aquí tenemos que por cada mol de nitrato de plata se me formará un mol de cloruro de plata. Pam, pam. Y ahora, entonces tenemos que se me formaría en este caso 0,05 moles de cloruro de plata. Vale. Volvemos a la definición de reactivo limitante. El reactivo limitante no es aquel que está en menor cantidad, sino en menor proporción. Y por tanto, es aquel a partir del cual se me formará una menor cantidad de producto. Es decir, ¿cuál es en este caso? Como 0,04 moles es menor que 0,05 moles, aquel a partir del cual se forma la menor cantidad es el cloruro de plata. Por tanto, el reactivo limitante es el cloruro de plata, ¿no? O el cloruro de plata, el cloruro de sodio. Parezco un poco disléxica aquí confundiendo. Pondríamos que el reactivo limitante es el cloruro de plata como se ha demostrado. ¿Vale? Y poniéndolo así tendríais un 10 en este problema, ¿vale? Entonces a partir del cloruro de plata calcularíamos la masa de... O sea, a partir de la cantidad que tenemos de cloruro de sodio, calculamos la cantidad que se nos forma de cloruro de plata. Esto como siempre. A partir de moles, el planteamiento del problema, ¿vale? Moles de cloruro de sodio. Pasamos a moles de cloruro de plata. Y a partir de aquí a la masa de cloruro de plata, que es nuestra incógnita, ¿vale? Esto voy a ponerlo en otro color por la estequiometría de la reacción, como siempre. Estequiometría. Y se pasa de moles a masa con la masa molar, que esto yo os lo daría en el problema, ¿vale? El planteamiento es este. Entonces, como os digo, la ventaja que tiene utilizar mi forma de calcular el reactivo limitante, porque hay varias maneras, pero la ventaja que te da esta es que ya cuando demuestras quién es el reactivo limitante, ya los moles de producto que se te forman, si te lo pide el problema, que en este caso sí, ya lo has calculado. Entonces ya nos quedaría únicamente pasar de moles a masa molar. ¿Lo veis? Partiríamos ya de aquí y tendríamos que 0,04 moles de cloruro de plata por cada mol de cloruro de plata. No me acuerdo cuánto era el peso de este cloruro de plata, voy a calcularlo en un segundo con mi tabla periódica. Plata 108 y cloro 35,5. Darme un segundo que lo calcule, ¿vale? 35,45 más la de la plata. ¿Dónde está la plata? Aquí, 107.
108, vamos a coger 108. Sería 143,45. Esta es la masa molar, ¿vale? Esto yo en el examen os lo daría directamente. 143,45 gramos de cloruro de plata. Y el resultado sería 5,74, si no la he liado los cálculos. Que yo también soy un poco despistada algunas veces y la puedo liar, pero bueno, al final lo importante es el procedimiento sobre todo, ¿vale? Entonces ya hemos calculado los gramos de cloruro de plata que se nos forman, que es la incógnita esta que teníamos, ¿vale? Entonces ahora, esta parte estaría resuelta, ya hemos demostrado quién es el reactivo limitante, y ahora en el apartado B me piden los moles de reactivo que quedan en exceso, ¿vale? Vamos a borrar el apartado A, ¿vale? Dame un segundito. Esto al final es siempre lo mismo. Esto os aconsejo que lo practiquéis, que miráis qué tipo de problemas os piden que calculéis reactivo limitante, reactivo en exceso y tal. Esto al final es practicar, practicar y practicar. Una vez que habéis entendido el concepto como tal, practicar y practicar y practicar. ¿Qué ventaja tenéis? Que os he dado un boletín de problemas súper chulo y os he dado las soluciones. Es decir, que a quien trabaje de manera autónoma y entienda las cosas no debería tener ningún tipo de problema en el examen, porque al final el examen va a salir del boletín. Lo repito y lo vuelvo a repetir, tanto para la teoría como para los problemas, ¿vale? Venga, vamos a hacer el apartado B. En el apartado B me piden que calcule los moles de reactivo que quedan en exceso. Vale, hemos dicho entonces que aquí había 0,05 moles y que aquí había 0,04 moles. Esto es el apartado A, ¿vale? Lo que pasa es que como lo he borrado, pues me queda así. Entonces, si hemos dicho que este es el reactivo limitante y este está en exceso, habrá una determinada cantidad del nitrato de plata que reaccionará, como dije antes, todo esto reacciona, ¿vale? Toda esta parte reacciona y esto sobra, esto está en exceso. Y me piden que calcule esto en el apartado B, ¿vale? Entonces siempre el planteamiento que tenéis que hacer aquí es, vale, tenemos que los moles de nitrato de plata totales, ponedlo así si queréis, totales, que es todo esto, son los moles de nitrato de plata que reaccionan más los moles de nitrato de plata que están en exceso, ¿vale? Esto es una ecuación, ¿vale? Y me piden esto. Esta es mi incógnita, ¿vale? Entonces, los moles totales en este caso los tenemos, ¿no? Los tenemos porque son 0,05, ¿vale? Porque me dicen que se parte también de esa cantidad de nitrato de plata. Entonces tendríamos 0,05 moles es igual a los moles que reaccionan más los moles en exceso, que es mi incógnita. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos conocer qué cantidad de moles de nitrato de plata reaccionan? Pues muy fácil, si tenemos los moles de reactivo limitante, siempre por la estequiometría de la reacción, sabemos que 0,04, si tenemos 0,04 moles de cloruro de sodio, esto por la estequiometría de la reacción, por cada mol de cloruro de sodio tenemos un mol de nitrato de plata, ¿no? Entonces se consumirán por completo 0,04 moles de nitrato de plata. Eso te lo dice la estequiometría de la reacción. No sé si lo entendéis. Es muy fácil. Entonces esta cantidad, esto ahora lo pongo aquí, y estos son 0,04 moles. Y ya, una vez que tenemos esto y esto, despejamos, ¿no? Y ya finalmente nos quedaría, voy a poner otro color, tanto colorines, ¿vale? Tendríamos entonces que los moles de nitrato de plata en exceso sería
0,05 menos 0,04, ¿no? Que es 0,01 moles. ¿Vale? No sé si se ve. Es muy fácil, esto al final es siempre lo mismo, ¿vale? Y siempre lo que os digo, por la estequiometría de la reacción, si esto se me consume por completo, sabéis qué cantidad se me debería consumir de esto por completo. ¿Por qué? Porque por cada 1 mol de cloruro de sodio que se me consume 1. Entonces, si tenemos 0,04, esto en el fondo es una regla de 3. ¿Lo veis? Y ya estaría. Y esto, repito, es muy importante, ¿vale?